Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Minuto ya 93, 1-1 en la cancha del Estadio Azteca. La máquina de Cruz Azul está ya instalada en los juegos de semifinal. Estamos viendo es el de México, es el de México. Bueno, no, si prende el monitor les encargaría. Bueno, México contra España. Historia para México porque llega a la final, sin embargo la pierde. Este gol de dudoso, el tiro de esquina, ya iba perdiendo México con goles de Pina al 15 y al 25. México pierde 2-1, pero al final es mucho lo que se logra el día de hoy. Por supuesto, enhorabuena para las mexicanas que llegaron invictas a la final, pero España es mucho equipo, además de que juegan todas en Europa. Anotaron 15 goles solo por 3 recibidos. Uno de esos fue precisamente, pero enhorabuena para Mónica Vergara, gran entrenadora, por cierto, primera entrenadora que dirige una selección femenil, porque siempre habían sido los caballeros y ahora llega a una muy buena instancia. Ya había sido entrenadora sub-13, sub-15, sub-17 y por qué no pensar ahora en el Tri mayor. Y ahora sí, lo que decíamos, la máquina del Cruz Azul ha pitado y muy bien. Primero golazo de Elías Hernández, la pausa que hace, el temple que tiene para hacer la finta y luego colocarla a la red lateral, casi a la escuadra, fue lo que llamó más la atención. Después esta jugada que vía VAR se califica como gol de Luis Roy Robles, le mete la mano el portero Corona y se ve justo, es ahí donde rebasa al final el marcador global, le beneficia a Cruz Azul 3-1. Ahora los posibles rivales, en caso de que gane Tigres, podría ser Toluca si le gana al América, o de lo contrario, si le gana el América, si Tigres avanza, sería ese el rival del Cruz Azul. Y para también, por supuesto, mencionar lo que se estará jugando más adelante, el cierre de este juego. Santos, que va con una desventaja en el golazo de Funes Mori, 0-1. Necesita ganar por la mínima diferencia Santos para avanzar. De lo contrario, si anota uno Monterrey, ya los estaría obligando a anotar 2 goles. Tienen a Julio Furch, parte de los goleadores de la liga, con 11 tantos, pero el equipo de los Rayados hoy, por supuesto, saldrá a buscar el gol para obligarlos a que ellos les tengan que anotar 12 tantos. Y mañana, por supuesto, también se viene muchísima actividad en la Ciudad de México. 2 partidos en nada más. El primero a las 12 en el Estadio Olímpico 68. Pumas con la desventaja 2-1 gana Tigres. Necesita igual el equipo de Pumas anotar y que no lo haga Tigres. Con eso estaría avanzando, pero en caso de anotar Tigres le complicaría muchísimo. Necesitaría de a 2 goles. En el caso de América, Toluca a las 6:30 de la tarde, el empate a 0, a 1 o a 2. Pasa el América o igual ganando. Pasa lo mismo con Toluca ganando o ya un empate a 3 goles. Los Escarlatas estarían avanzando y, como ya lo dije, de avanzar se estarían midiendo contra la máquina de Cruz Azul y ese sería un partidazo. Y bueno, ya hoy tomó posesión, por supuesto, ya el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, súper aficionado al béisbol. Bueno, sus orígenes sí lo llaman de Tabasco. Él ha dicho va a apoyar mucho academias del béisbol. También el proyecto de Jóvenes Construyendo su Futuro, una inversión de $5,000 millones que va a beneficiar a 2 millones de jóvenes para estudiar, para trabajar. El deporte también de alto rendimiento es lo que busca apoyar, pero sobre todo los deportes internacionales que están llegando a la Ciudad de México, la NFL, la NBA, la Fórmula 1, además de que su mandato concluye en 2024 y hay que recordar que México tiene Mundial en 2026. Para ese entonces ya tiene que estar instaladas parte de la infraestructura que va a tener México para ese mundial tripartita con Canadá y Estados Unidos. Bueno, hasta acá la información deportiva. Pasamos al estirón informativo con mi compañero Enrique Alcocer.